Hola, soy Judith Pastor, soy psicóloga clínica, especialista en trastornos del comportamiento alimentario y experta en mindfulness en contextos de salud. Gracias por conectarte a ITEM Online. Os voy a presentar nuestro programa de introducción a mindfulness con el objeto de ayudar a regular las emociones. Y para ello me gustaría empezar contándote cuál es el origen de mindfulness. Hace muchos años ya, en el siglo pasado, en los años 70 aproximadamente, el mundo de la psicología occidental estaba descontento con el devenir de los tratamientos que se estaban llevando a cabo, etc. Y se acercaron al mundo oriental, a la psicología budista. No es exactamente el budismo, sino cómo los budistas entendían y estudiaban la psicología. La forma que ellos tienen de estudiar la psicología y la mente humana es diferente de la que usamos en el mundo occidental. En el mundo occidental nos basamos básicamente en la ciencia y en la psicología budista a través de distintas prácticas contemplativas y explorativas, generativas, y de la propia experiencia lo que hacían era evaluar cómo funcionaba la mente. Un grupo de estudiantes y científicos pensaron que, bueno, pues que era muy interesante cómo estas personas gestionaban sus emociones, etcétera, pero que al fin y al cabo ellos eran expertos meditadores porque prácticamente eran todos monjes que se dedicaban a estar horas y horas meditando. Con lo cual cogieron a un grupo de monjes budistas expertos, los llevaron a la Universidad de Massachusetts, les hicieron una serie de pruebas y observaron que estas personas efectivamente tenían determinadas zonas a nivel cerebral donde había pues un mejor funcionamiento, pues una mayor zona de desarrollo cerebral en zonas que tenían que ver con la gestión de las emociones. Consideraron que era muy interesante, pero que efectivamente esto eran personas que se habían dedicado horas y horas a meditar y no sabían hasta qué medida esto realmente podría, pues divulgarse a la población general. Con lo cual, junto con la ayuda de estos meditadores expertos, desarrollaron un programa que se llama el MBSR, en el que durante 2 meses, 8 sesiones, entrenaron a población general a meditar. Posteriormente se hicieron todo tipo de pruebas y lo que se observó es que con solamente 8 semanas de práctica meditativa se producía cambios gracias a la neuroplasticidad en zonas que tienen que ver con la gestión de las emociones. Básicamente, hablaremos de esto más adelante, básicamente en la ínsula, en la corteza prefrontal, en la zona de la amígdala, entre otras. Posteriormente, pues se desarrolló el Human and Life Institute con el fin de desarrollar nuevas intervenciones que pudieran ayudar a la salud. Este programa, en principio, el MBSR, se diseñó para la población general, no para población clínica. Pero después de observar sus beneficios, empezaron a emplearse también en la práctica clínica, con trastornos depresivos, con dolor crónico, con trastornos alimentarios, con un montón de distintas patologías y todas ellas con muy buenos resultados. Pero para que os hagáis una idea de qué puede ser mindfulness, me gustaría hacer con vosotros una práctica primero. Entonces, creo que es la mejor manera de entender qué es mindfulness. Con lo cual, solamente unos minutos te invito a que estés sentado, que estés con los pies apoyados en el suelo y los pies en paralelo con tus rodillas y tus rodillas con tus caderas. Puedes, si quieres, apoyar las palmas de tus manos sobre tus muslos y tener la espalda estirada, pero no tensa. Y como si tuvieras una pequeña cuerda en la coronilla que tirara de tu coronilla hacia arriba, pudieras quizá bajar ligeramente tu mentón. Y si está bien para ti y es cómodo, te invito a que cierres los ojos. Y ahora que tienes los ojos cerrados, si quieres puedes prestar atención a las sensaciones de tus pies en contacto con el suelo, a las sensaciones de tu cuerpo
en contacto con la silla donde estés sentado. Quizá puedas prestar atención a las sensaciones de tu cuerpo en contacto con la ropa que llevas puesto y aquellas zonas de tu cuerpo que están expuestas al aire. Quizá puedas observar la temperatura de la sala en la que te encuentras. Entre muchas otras cosas que puedas observar, te invito a que lleves tu atención ahora a tu respiración, al hecho de estar respirando. Te propongo que no intentes cambiar nada, simplemente observar cómo se siente respirar. Quizá puedas observar y centrar tu atención en cada inspiración ¿qué hay ahí cuando inspiras? ¿Qué sientes? Que puedas acompañar cada inspiración desde su comienzo hasta el final. Y quizá puedas llevar también la atención a las sensaciones en cada expiración. ¿Qué sientes cada vez que expiras? Podrías acompañar a tu expiración desde su inicio hasta el final. Y así sucesivamente y de forma inexorable se va repitiendo una inspiración y una expiración. Observa qué zonas de tu cuerpo cambian con cada inspiración y cada expiración. Quizá puedas observar en qué zonas de tu cuerpo es más evidente la respiración. Recuerda, no estamos intentando cambiar la respiración, solamente observar. Todas las zonas donde puedas sentir la respiración, una de ellas donde puede ser más evidente es en tus fosas nasales. Te invito a que lleves la atención a tus fosas nasales y observar ahí qué cambia cada vez que inspiras y cada vez que expiras. ¿Qué sientes? ¿Cambia la temperatura del aire cuando inspiras a cuando expiras? Otra zona donde quizá puedas también sentir la respiración es en la zona del pecho. Lleva ahí ahora tu atención y observa qué hay ahí para ti. ¿Qué sientes cada vez que inspiras y expiras? Hay veces que solamente por observar la respiración esta se modifica y cambia. No te preocupes, simplemente obsérvalo. Acompañando todo el ciclo de tu respiración, desde el inicio hasta el final de cada inspiración, el inicio y el final de cada expiración. Y por último te invito a que lleves ahora tu atención y que la ancles en la zona de tu abdomen. Este es otro lugar donde quizá puedas sentir también tu respiración. Obsérvalo. Observando qué sientes en cada inspiración y cada expiración. Y a continuación te invito a que de nuevo lleves la atención a las sensaciones de tu cuerpo en contacto con la silla en la que estás sentado o sentada.
a la temperatura de la sala en la que te encuentras, el lugar que ocupas en esta sala. Y si está bien para ti, puedes ir poco a poco abriendo los ojos. Bien, con esta pequeña práctica, quizá hayas podido ya observar algunas cosas. Posiblemente hayas observado que te ha costado mucho mantener la atención y que posiblemente te hayas pillado que en vez de estar prestando atención a mi guía o lo que estabas intentando sentir respecto a tu respiración, tu mente había divagado. Quizás estabas recordando cosas del pasado, planificando algo del futuro, o igual estabas centrado en algunas preocupaciones o fantaseando. Esto es lo que nosotros llamamos la mente de mono. La mente es como un mono que está encerrado en una jaula y está constantemente saltando de un tema a otro. Otra cosa que puedes haber observado también es que te hayas estado quizá juzgando a ti o a alguna otra persona o la situación en la que estás, juzgándote de forma positiva o negativa. Puede que incluso también hayas tomado conciencia de sensaciones que igual estaban ahí y hasta ahora nunca te habías dado cuenta. Y estas sensaciones puede que las hayas categorizado como agradables, o algunas quizá negativas, u otras simplemente neutras. Otra cosa que igual hayas podido observar es que no hay dos inspiraciones iguales, no existen dos momentos iguales. A través de esta pequeña práctica, me gustaría explicarte exactamente qué es mindfulness. Mindfulness, la palabra mindfulness viene del término palí, sati, que significa conciencia, atención o recuerdo. Por lo tanto, mindfulness es una actitud deliberada, es un esfuerzo que estamos haciendo de tratar de mantener la atención. A veces la atención se nos va a ir y cuando seamos conscientes vamos a volver de nuevo a llevar la atención a lo que estábamos prestando atención en ese momento, que en este caso era la respiración, de una manera ecuánime. Ecuánime sin juzgarnos de manera ni positiva ni negativa, simplemente observando. Prestar atención a lo que emerja en el momento presente. Por lo tanto, es una actitud deliberada de tratar de mantener la atención de manera ecuánime en el momento presente. Mindfulness es un aprendizaje experiencial. Realmente no es algo que se pueda leer para aprender, por ejemplo. Es como el azúcar que tenéis aquí, esta imagen. Si nunca has probado el azúcar, nadie te puede explicar exactamente qué es tomar azúcar, o si nunca has visto el cielo, nadie te puede explicar qué es el cielo si no lo ves o si no pruebas el azúcar. Por lo tanto, mindfulness se aprende con la práctica. Generalmente estamos absolutamente desconectados con nuestro interior y lo que vamos a hacer es un viaje constantemente a nuestro interior. Es una intervención psicoeducativa, no es una intervención clínica. Mindfulness lo que nos ayuda es a relacionarnos de una manera diferente con lo que nos sucede. Generalmente, pues nos relacionamos con nuestros pensamientos y nuestras emociones como si nuestros pensamientos fueran realidades y como si nosotros mismos fuéramos nuestras emociones. Pues Mindfulness nos va a enseñar a tomar cierta distancia y empezar a relacionarnos con las cosas que nos suceden de una forma diferente. Aparte de esto, nos va a ayudar también en la gestión de las emociones. Muchas veces nos están sucediendo cosas y no somos conscientes de ello. Y nuestro cuerpo ya lo sabe antes de que nosotros nos demos cuenta. Como hemos visto en este pequeño ejercicio, puedes observar también el funcionamiento de la mente y aprender del funcionamiento de la mente y que esto te ayude de cara a tu salud. Muchas veces sabemos que podemos llevar a cabo prácticas que son absolutamente automáticas. Por ejemplo, conduces, te habrás dado cuenta de que puedes recorrer metros o kilómetros sin saber realmente que has estado cambiando de marcha, etcétera, sin ser consciente. Pues cuanto más se aprende una conducta generalmente como una forma de ahorro energético, más automática se torna. Y lo mismo sucede con las emociones. Nuestras respuestas emocionales dependen de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del desarrollo de nuestra vida. Y cómo respondemos ante nuestras emociones es algo que hacemos también de una forma automática.
La conciencia es uno de los aspectos más importantes dentro de la inteligencia emocional. Nos va a dotar de una mayor libertad a la hora de accionar. Si no somos conscientes de nuestras emociones, es muy posible que, como mencionaba antes, reaccionamos ante ellas de una forma automática. En la medida que tomamos conciencia y disminuimos esa impulsividad, esa forma de reaccionar, en vez de reaccionar lo que hacemos es actuar, vamos a tener más opciones sobre cómo actuar ante una emoción determinada. Y al tener más opciones, obviamente vamos a ser más libres y tendremos más posibilidades de que la forma que tenemos de actuar sea la más adecuada para nosotros. Las emociones se sienten en el cuerpo. Existen estudios en los que podemos observar que distintas emociones se sienten de forma distinta a lo largo de nuestro cuerpo. Y esto nos va a dar una información muy importante para nosotros, ser consciente de ello. Aparte de ello, tenemos en nuestra mente la mejor máquina de realidad virtual. A lo largo de la evolución de la especie, el poder anticiparnos, imaginar perfectamente escenarios de cosas que pueden suceder y si encima son cosas negativas, mejor, nos ha ayudado en la evolución como especie humana porque nos ha permitido anticiparnos a posibles problemas para buscar soluciones. El problema es que muchas veces esta máquina de realidad virtual genera en nosotros una serie de pensamientos e imágenes que, a la forma en que nos relacionamos con ellos, creyendo que son realidades o por la intensidad de las emociones que pueden provocar, nos pueden generar mucho daño. Realmente es como si la mente tuviera vida propia, es como si tuviéramos un comentarista que constantemente nos está contando qué es lo que está sucediendo, o lo que ha pasado, o lo que va a suceder, etc. Como si fuera un comentarista deportivo, que estamos viendo, por ejemplo, un partido de fútbol que nos está contando qué es lo que está pasando, pues de una forma muy parecida actúa nuestra mente. Con lo cual, a través de mindfulness lo que conseguimos de alguna manera es apagar el volumen y si no es apagarlo, por lo menos disminuir la intensidad del volumen. Con lo cual, a través de la práctica, lo que conseguimos es estabilizar y calibrar este instrumento que tenemos, que es nuestra mente. Existen numerosos estudios relacionados con los beneficios de mindfulness y de hecho se han publicado de forma exponencial cada vez más en los últimos años. Os he traído el de Housel del 2011, que me resulta muy interesante porque él lo que hizo realmente fue un metaanálisis. Un metaanálisis es coger, más o menos para que entendáis, un conjunto de estudios que se habían realizado hasta ahora que cumplían una serie de requisitos científicos y se unió los resultados de todo ello de manera que los resultados que se analizan tienen como más potencia o más evidencia científica. Houses lo que encontró es que los mecanismos por los que actúa mindfulness tienen que ver con la regulación de la atención, la conciencia corporal, esta es la conciencia interoceptiva, en tomar conciencia de las cosas que suceden dentro de nuestro cuerpo, y la regulación emocional. Es un procesamiento mejorado de la regulación. Observó que había una mayor conciencia de las sensaciones interoceptivas y esto tiene un rol crucial en la experiencia de las emociones y es una condición necesaria para gestionar y regular nuestras emociones. Todos estos estudios demostraban que la práctica de mindfulness disminuye estados de ánimo negativos, aumenta estados de ánimo positivo, disminuye pensamientos rumiativos y la obsesividad y la reacción emocional. Cuando alguien tiene una intensidad emocional alta, provoca un retorno a una línea base emocional más rápido y facilita la extinción de miedos condicionados. En el proceso de regulación de las emociones, como hablo de proceso, es todo un número de hitos, de momentos en los que es importante que seamos hábiles. Lo primero de todo es que cuando estamos sintiendo alguna emoción, la estamos sintiendo en nuestro cuerpo, en ese mismo momento que la estamos sintiendo es importante que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, ahora mismo estoy sintiendo una emoción y además soy capaz de sentirla en mi cuerpo. En mi cuerpo estoy sintiendo esto, en el pecho, en el corazón, en los pulmones, en el abdomen, en la mandíbula. Y no solamente eso, sino además ser capaz de etiquetar esa emoción. Esta emoción que estoy sintiendo ahora mismo es angustia, es rabia, enfado, culpa, vergüenza. Esto es un aspecto muy importante para poder gestionar nuestras emociones.
Es importante no solamente tomar conciencia de cómo nuestro cuerpo estamos sintiendo una emoción y qué emoción es, sino también qué lo ha provocado. Aquí estamos en este primer paso. ¿Qué es exactamente esto que está provocándome esta emoción? Otro aspecto fundamental a la hora de gestionar las emociones es tener la capacidad de tolerarla. Es decir, esa imagen que tenéis ahí abajo, estoy sintiendo una emoción, déjala estar, déjala sentir, no luches contra sentir esta emoción. Pero efectivamente, como hemos hablado en otros momentos, las emociones tienen volumen, pueden tener mayor o menor intensidad. El tener la capacidad de gestionar ese volumen, es decir, no negar, por ejemplo, una emoción y meterla debajo de la alfombra como para que no la sintamos, ni tampoco dejar que la intensidad de la emoción nos desborde, es importante. Y por último, cuando ya sabemos que estamos sintiendo una emoción, que lo está provocando, la estamos tolerando, quizá debemos de actuar para poder resolver esta emoción. Pues bien, hay distintas formas de actuar, ahí tenéis todas estas distintas puertas ante esa emoción. Hay millones de posibles formas de actuar. Generalmente, en muchas ocasiones, como decía antes, actuamos de forma reactiva o de forma impulsiva y no siempre la forma que tenemos de actuar es la más adecuada. Mindfulness lo que nos permite es no reaccionar, poder parar, tomar conciencia, reflexionar sobre cuál es la forma que tenemos de actuar más adecuada y de esta manera quizá encontremos la respuesta que nos venga mejor para resolver ese problema que nos está provocando esa emoción en ese momento determinado. Con lo cual, mindfulness, en cuanto a regulación emocional, nos va a ayudar desarrollando esa conciencia interoceptiva, desarrollando una tolerancia afectiva, nos permite tolerar emociones. Muchas veces el no tener la capacidad de tolerar esa emoción provoca emociones más intensas y más difíciles y por lo tanto también, como comentaba antes, disminuye la impulsividad ante las emociones. Cuando somos niños, no sabemos cómo cuidarnos cuando tenemos frío y quizá lloramos, cuando tenemos hambre y lloramos, cuando somos bebés y nuestras madres son capaces de escucharnos, de entender y poder resolver esa necesidad que tenemos en ese momento. En la medida que vayamos creciendo, nuestras necesidades son más difíciles de gestionar, quizá más complejas, tenemos emociones determinadas y todo esto se va a manifestar en nuestro cuerpo. Muchas veces sin darnos cuenta directamente, igual tienes frío, ni eres consciente de que tienes frío y directamente te pones algo que te abrigue algo más, o si tienes sed directamente bebes agua y todo esto lo estamos haciendo de forma automática. Es importante entender que si no somos conscientes de lo que sucede en nuestro cuerpo y de lo que nuestro cuerpo necesita, va a ser muy difícil que podamos cuidar de él de una forma adecuada. Por ello, para poder cuidarnos, es imprescindible y necesario poder escucharnos, escuchar nuestras necesidades y por lo tanto escuchar nuestro cuerpo. Por otro lado, mindfulness, como comentaba antes, también nos enseña a aprender a relacionarnos con las cosas que suceden a nuestro alrededor de una forma distinta. ¿Qué no es mindfulness? Existen muchas ideas, yo creo que equívocas, y creo que es importante que quede claro qué es y qué no es mindfulness. Mindfulness no es intentar dejar la mente en blanco y que no haya pensamientos. Como decía antes, mindfulness es prestar atención de forma deliberada y de forma ecuánime, con aceptación a cualquier cosa que emerja en el momento presente. Mindfulness tampoco es relajar, ni relajarse. Puede ser que con determinadas prácticas nos sintamos relajados, pero el objetivo cuando nos sentamos a meditar no es relajarse. Mindfulness tampoco es budismo, ni tampoco es una habilidad especial o mágica que algunas personas poseen. Mindfulness es una habilidad que todo el mundo tiene, que todo el mundo puede desarrollar y entrenar. Este es un ejemplo de una persona que tenía un trastorno alimentario y de esta manera dibujó su enfermedad. A través de este dibujo podéis observar cómo hay determinadas cosas que le suceden en el cerebro que le llevan a la boca y cómo las cosas que le pasan en la boca le llevan al cerebro de alguna manera. A través de este dibujo, esta persona lo que nos quería decir es que estaban sucediéndole determinadas cosas que tenían que ver con pensamientos, emociones, etcétera, que de alguna manera las gestionaba a través de la alimentación, pero que a su vez el trastorno alimentario provocaba también en su mente determinados pensamientos, emociones, etcétera, difíciles de gestionar.
Este es otro dibujo de otra persona también con un trastorno alimentario. La persona que está dentro de ese cubo es la persona que tenía el trastorno alimentario. Y ahí podéis ver claramente sus emociones, el aislamiento, la tristeza. La persona que está vestida de rojo y con un interrogante es un familiar, en este caso su madre, que no entendía, no sabía cómo poder ayudar y de nuevo también podéis ver ahí su estado de ánimo, ¿no? Cómo poder ayudar y cuidar de su hija para poder salir del trastorno alimentario. Por lo tanto, los grupos de intervención en mindfulness que hacemos en la consulta en ITEM son grupos mixtos, van dirigidos no solamente a las personas que sufren un trastorno alimentario, sino también a sus familiares y a sus seres queridos. Existen numerosos estudios en los que sabemos que la familia también sufre mucho de problemas de ánimo y de ansiedad debido a cuidar de su ser querido y que el cómo gestionen estas emociones es incluso un criterio de mejor o peor pronóstico para el paciente. Por lo tanto, entendemos que el desarrollar habilidades relacionadas con la gestión de las emociones es una habilidad muy importante tanto para las personas que tienen este problema como para sus familiares. Pero mindfulness no es todo bonito, no es relajación, como comentaba antes, tiene determinados riesgos. En ocasiones, cuando empezamos a observar nuestra mente y observamos hacia nuestro interior con más detalle de lo que veníamos haciendo hasta ahora, en ocasiones observamos que detrás de esa bruma, esa falta de conciencia, pueden emerger determinados problemas, problemas pasados o traumas, o aspectos simplemente de los que no tienen por qué ser un trauma, pero simplemente de los que no éramos conscientes antes y que en ocasiones pueden generarnos malestar. En cualquier caso, consideramos que esto no es algo negativo, puesto que el hecho de tomar conciencia de que tienes un problema que no está resuelto es el primer paso para poder resolverlo. Pero como lo que puede emerger puede ser difícil en ocasiones de gestionar, depende de cada persona, es importante elegir en qué momento vamos a realizar estas prácticas de mindfulness. El trastorno alimentario es un problema complejo y es importante e interesante saber no solamente qué prácticas o qué intervenciones terapéuticas han mostrado eficacia a nivel científico, sino que además es interesante e importante también saber en qué momento hay que practicarlas. Con lo cual, por lo tanto, existen unos criterios de exclusión, generalmente para todas las prácticas de mindfulness. En otras patologías también existen unos criterios de exclusión, pero me gustaría contarte cuáles son los que nosotros llevamos a cabo. Si tienes un trastorno alimentario, el tener atracones desencadenados por la restricción alimentaria es un criterio de exclusión, debido a que esto es algo que hay que resolver antes. El tener alta tasa de conductas purgativas o tener un bajo peso. Hay numerosos estudios que se han hecho con trastornos alimentarios. La mayoría es verdad que se han hecho con bulimia y con trastorno por atracón, con muy buenos resultados. Aquellos estudios que se han hecho con personas con anorexia no han tenido tan buen resultado y nosotros entendemos que esto se debe al bajo peso. Por lo tanto, tener un índice de masa corporal inferior de 18,5 no es aconsejable para realizar estas prácticas. Esto de que no es aconsejable no significa que no vaya, que vaya a provocar algún daño. Realmente no va a provocar necesariamente ningún daño, simplemente es que uno no va a poder sacar todo el provecho que realmente podría si lo lleva a cabo en otro momento. Otros criterios de exclusión son fluctuaciones de peso acusados en poco tiempo, un funcionamiento general alterado, presentar multiimpulsividad, ejercicio físico compulsivo o una comorbilidad grave, algunos rasgos disfuncionales de personalidad o no tener un compromiso con la asistencia, una ideación autocrítica o que realmente hay una interferencia en el estado de ánimo en el funcionamiento de la vida. En cualquier caso, si estás interesado en llevar a cabo nuestros talleres de mindfulness y tienes dudas de si podría ser un candidato para ello, en cualquier momento, si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros y te ayudaremos en ese sentido.
El taller que llevamos de introducción a mindfulness con el objeto de gestionar mejor las emociones es un taller grupal que dura 8 semanas con una sesión semanal de 1 hora y media aproximadamente de duración. En cada sesión hay todo un procedimiento. En un momento hay una meditación de transición, se revisan las tareas para casa, las prácticas que se han hecho durante la semana anterior. Cada sesión tiene una meditación diana con un objetivo en concreto. Existen unos plenarios, que es un aspecto fundamental en las prácticas de mindfulness, en los talleres de mindfulness, donde todo el mundo comparte sus prácticas. Generalmente hay algo de psicoeducación, pero mínimamente simplemente para puntualizar algunos aspectos o conclusiones que podemos llegar a través de las prácticas que hemos hecho a lo largo de esa sesión. Hay tareas para casa, tanto de prácticas formales como informales. Generalmente enviamos pues, un correo con un resumen, con las tareas, textos que puedan ayudar a entender lo que se ha trabajado en esa sesión, vídeos, explicaciones o audios que te ayuden en la guía de la práctica meditativa y autorregistros. El objetivo general de este grupo, de este taller de intervención, es cambiar de actitud hacia la propia experiencia, es tratar de entrenarnos en observar sin juicio y con curiosidad, eliminando toda evitación experiencial. Otro de los objetivos es conseguir un aumento de la conciencia interoceptiva y desarrollar la atención y la claridad emocional. Desarrollar también una mejora en cuanto a la regulación de las emociones y en caso de que haya un trastorno alimentario, una disminución de la sintomatología. No me voy a entrar en detalle, pero cada sesión, como veis, tiene un objetivo en concreto con unas prácticas meditativas diana en concreto. Hemos hecho diversos estudios con los grupos y talleres que ya hemos hecho de prácticas de mindfulness y me gustaría contaros algunos resultados. El BDI y el STRAI son unos cuestionarios, unos autoinformes que evalúan el estado de ánimo y los niveles de ansiedad. Y podéis observar, aquí no aparecen con detalle más datos, pero las diferencias que existen antes y después de la intervención, podéis ver ahí claramente, son diferencias estadísticamente significativas, es decir, que mejoran tanto los niveles de ansiedad como el estado de ánimo. El DERS es un cuestionario que valora los distintos aspectos de la regulación de las emociones, tanto atención, tener claridad en qué es lo que estás sintiendo en un momento, aceptación y tolerancia de las emociones, tener la capacidad de que no alteren tu funcionamiento y tener la capacidad de regular tus emociones. Y de nuevo, en este cuestionario, todas las puntuaciones, las diferencias entre el pre y el post, antes y después de la intervención, son diferencias estadísticamente significativas. El EDI es un cuestionario que valora sintomatología alimentaria. Aquí podéis ver en las tres primeras puntuaciones valoran la tendencia hacia la delgadez, la bulimia, el descontrol con la comida y la insatisfacción corporal. Otras puntuaciones tienen que ver con ineficacia, perfeccionismo, etcétera, inseguridad social. Bueno, en todas, excepto esta de aquí, que es miedo a madurar, en todas las demás existen diferencias estadísticamente significativas. Os señalo esta que tenéis aquí con la flecha roja, que lo que valora es la conciencia interoceptiva. Puntuaciones más bajas significa que uno tiene mucha más capacidad para tomar conciencia de qué sensaciones están sucediendo en el cuerpo. Y ahí veis que hay una diferencia significativa realmente, ¿no? Con lo cual, como conclusión, podemos llegar que este tipo de intervención aumenta la conciencia interoceptiva, desarrolla la atención, hay una mayor claridad emocional, hay un aumento de la atención y de la tolerancia a las emociones, hay una disminución de conductas de evitación relacionadas con intolerancia afectiva, hay una mejora de la sintomatología del trastorno alimentario y asociada, y una mejora del estado de ánimo y una disminución de los niveles de ansiedad. Diversos estudios hoy en día señalan y sabemos que muchas veces la sintomatología del trastorno alimentario cumple una función a la hora de gestionar las emociones y a través de esta intervención hemos podido observar cómo mindfulness ayuda a gestionar y a regular mejor las emociones y por lo tanto
pues en la línea que os estaba comentando antes, ayuda a disminuir toda la sintomatología del trastorno alimentario y asociada. Te propongo, si estás interesado o interesada, en realizar alguna de nuestras prácticas meditativas que puedes escuchar en los distintos canales que tenemos en iVoox o en nuestra plataforma de YouTube, por ejemplo. Antes de llevar la práctica, te invito a que estés seguro de que estés en un ambiente donde haya silencio, que te sientas cómodo. Intenta hacerlo sentado o tumbado. A ser preferible con los ojos cerrados, porque eso te va a ayudar a conectar con tu interior, pero siéntete libre de parar si lo necesitas y cuando estás meditando estás conectando con algo que te resulta muy incómodo y no lo puedes tolerar. Sobre todo escúchate y cuídate y para en cualquier momento que lo necesites. Si hay un momento que es de una intensidad elevada, puedes regularte prestando atención a tu respiración y a tu cuerpo. Y cuando te sientes a meditar, no esperes nada en concreto, simplemente déjate guiar por las indicaciones del audio sin pretender conseguir nada en concreto, solamente tratando de conectar con las palabras. Puede que no sientas nada y eso está bien también. Y sobre todo, quédate con que toda experiencia es única. Gracias por tu interés y por tu atención. Si estás interesado en más seminarios que llevemos a cabo, puedes o suscribirte a nuestro newsletter, que lo conseguirás a través de nuestra página web, o seguirnos en nuestro canal de YouTube, Centro ITEM, o Facebook, Instagram o iVoox. O si tienes alguna petición en concreto o alguna duda, no dudes en escribirnos a nuestro correo electrónico info@centroitem.com. Muchas gracias por tu interés y espero que te haya resultado interesante este seminario.